defensa de tesis del candidato Felipe Galvez. Bueno, procedimiento habitual, el acostumbrado es el siguiente, que lo voy a explicar así muy temáticamente. Esperamos una intervención tuya de una media hora máximo, para dar paso después a un ciclo de preguntas o comentarios, incluso conversaciones, ¿no? Respecto de los hitos fundamentales de tu propuesta de tesis, de investigación. Y después de ello, junto con los invitados, te hacemos salir fuera de la sala para proceder a un momento de deliberación por parte de la Comisión de Evaluación. Y después se leen o bien a viva voz se resumen los informes de cada uno de los miembros de la comisión. Y me va a tocar además darte tus notas porque fueron pasadas al secretario de estudio. Así que, bueno, ahí vamos. Gracias. Se me olvidó que prepararon un escrito que voy a leer y comentar. Y tengo unas copias por si alguien prefiere seguir el escrito en vez de escucharlo. No sé si prefiere. Si no, no. ¿Prefieres? Ya. Por si le armaba más estar escuchando. De todas formas voy a ir comentando algunas cosas que no están ahí y además es un texto sin referencia, a pesar de que tiene obviamente incrustaciones que tienen que ver como con los autores. Y quería decir además que estoy contento porque me trae unos buenos recuerdos estar en esta sala. Varias de las ocasiones del doctorado fueron acá y sobre todo las iniciales que fueron fundamentales para los cambios que tuvo también mi tesis desde que entregué. Puedo comentar algunas cosas de eso. Voy a iniciar en el minuto 0. Tómense su tiempo, pero dense prisa en hacerlo, pues no saben ustedes lo que les espera. Con esta frase apurada finaliza Derrida su conferencia sobre la Universidad sin condición, pronunciada por primera vez en inglés en la Universidad de Stanford, California, en abril de 1998. Como siempre, en su gusto por la subversión del discurso, habla no solo del carácter de sin condición de la universidad, sino que probablemente esta es la ocasión en la que más veces se pronuncia respecto de cómo debiera ser o cómo es la universidad moderna. En ese texto trabaja varias nociones que tienen que ver con Kant, con Nietzsche, pero elabora una noción propia, obviamente, de su idea de educación superior y varias veces la propone, pero el texto, con el juicio más habla de eso. No saben ustedes lo que les espera, no saben aquello que está por venir. Recuerden el interés del autor de diferenciar el futuro, conocido o esperable, del porvenir, totalmente desconocido. No saben ustedes lo que les espera. Podría ser entendido como que efectivamente no se puede saber aquello que viene, o bien podría ser un llamado de atención, una invitación a prepararse para lo desconocido. El mismo llamado hace cuando defiende la investigación fundamental, saber arquitectónico para Kant, vinculado a la relación con la razón, deseo inevitable de saber sin programación, versus el concepto de investigación finalizada, saber técnico en Kant, ligado a lo experimental y científicamente orientado. La universidad a lo que más llega es a expresar su interés de no tener finalidad. Esto mismo la vulnerabiliza, la expone. Quedan aún en el espacio de la universidad investigadores que no saben lo que les espera. Incluso más, hay alguien que está experimentando en la universidad hoy como docente, como trabajador, como formando, sin saber aquello que les espera. La presente tesis nace en el desarrollo y padecimiento de la propia experiencia académica. Recientemente he cumplido 20 años desde que egresé del pregrado y los últimos 12 de estos años se los he dedicado a la universidad, al profesar, al cuerpo docente, pero también a la academia. Es en ese contexto que nace la inquietud inicialmente política por denunciar el recorrido desviado y desviante que tiene la universidad respecto de su origen y su alejamiento desde la figura original del Estado y la sociedad para recaer en las figuras actuales de las reformas y el mercado. La desvitalización de la universidad y el agotamiento que provoca la lucha por mantener espacios formativos alternativos, experiencias territorializadas, atención a la subjetividad, trabajos comunitarios que nosotros desarrollamos, por lo menos en mi rol de académico, y a los procesos de transformación social que afectan a la educación superior en Chile, me desplazan también hacia mi propia desvitalización y al hastío de la hiperespecialización de la disciplina psicológica. Esto de la hiperespecialización de la disciplina psicológica
tiene que ver con que nosotros en nuestra disciplina padecemos muchísimo esa fragmentación, hiperfragmentación y una pugna y muy poco diálogo entre aquellas diferencias. Todo esto me empuja, como aficionado, hacia la filosofía, que es el lugar donde se puede reconocer una larga trayectoria reflexiva respecto del origen y la posición, el tiempo y el espacio de la universidad como concepto y su relación con la formación del ser. Con este afán y este proyecto ingresé al doctorado en el 2012, sin embargo, en el transcurso de la conformación misma de la tesis, y bien vale la pena recordar ahí la relación inicial que tuve con Willy Thayer, yo trabajé prácticamente un año con él, fue bien importante, también me desvió lo suficiente, y desde ahí se aparece la posibilidad de orientar esta reflexión hacia un dominio mayormente vinculado a la experiencia estética, que por cierto lo trae consigo la propia formación doctoral, pero también el deseo de llegar a una propuesta que tuviese alguna posibilidad de acontecimiento y que no fuese un escrito repetidor, como lo eran las infinitas descripciones de crisis de la universidad, que además tienden a ser reedificantes. El acercamiento a la experiencia estético-política en aquellas iniciales pero fundamentales discusiones acerca del proyecto de tesis en el inicio de la formación doctoral, algunas de ellas que se desarrollaron en esta misma sala, me permitieron reenfocar el cuestionamiento dejando atrás la ingenua lógica de reconocer elementos estéticos en la trayectoria del concepto de universidad moderna y llegando luego al sugerido rastramiento del elemento estético, que, como recordabas un poco atrás, fue una sugerencia del profesor Andrés Claro que también a mí me sirvió muchísimo. Rastramiento. Esto permitió además situar la investigación en un momento particular, el nacimiento de la Universidad de Berlín a inicios del 1800, considerado como un mito fundacional de la universidad comprendida como moderna, y desde ahí revisar la forma a través de la cual parte como ente y se va constituyendo en obra, divulgándose como estructuras y dinámica en el resto de Europa. Yo ahí entro a trabajar sobre los conceptos de Humboldt, que dicho sea de paso, arreglé una tesis que se me había pasado un Alexander Humboldt en vez de un Wilhelm Humboldt, a pesar de que Carlos me lo había señalado pero varias veces, lo confundí, pero lo arreglé. Bueno, y al proyecto de Schleiermacher y de Fichte, que son los dos con los cuales él trabajó inicialmente, y bastante de la crisis avanzada en Europa, particularmente en Italia, porque yo propuse en el doctorado como segundo idioma el italiano. Durante el proceso doctoral tuve ocasión de ir 3 veces a Italia. En 2 de esas ocasiones hice entrevistas a profesores de filosofía y de estética a propósito de la crisis. Y hay un montón de bibliografía, alguna de ellas que está en la tesis, que tiene que ver con ese avance, con esa avanzada, que un poco anticipa incluso lo que va a pasar en Latinoamérica. Es ahí donde comienzo a tomar mi tiempo, pero dándome prisa, efectivamente sin saber lo que me esperaba. Rastramiento del elemento estético en la constitución del concepto de universidad moderna. Ese fue entonces el título de la tesis, que a través precisamente del ejercicio de rastrear pretende ofrecer una lectura de la universidad que vaya más allá de la crisis conceptual o categorial. La pretensión fue que un recorrido filosófico y estético, en cambio, proporcionaría otras condiciones para revisar la situación de la universidad como institución, reflexiones de otra textura y densidad y un consecuente enfrentamiento a esta llamada crisis. Voy a tomar entonces algunos elementos que me parece que son como los que podríamos ofrecer para la discusión de hoy. La universidad que se instala en Berlín, a partir del proyecto filosófico de Humboldt, es hija de la modernidad. Responde de manera obediente a las propiedades operatorias de ese proyecto moderno instalado. Bastante de estos postulados provenían de la influencia, por ejemplo, de Rousseau y de sus políticas para la educación del hombre. En esta institución educativa, la formación sigue siendo considerada un arte y la filosofía ocupa un lugar basal desde el cual supervisar las otras materias en una universidad que además pretende, de la mano del Estado, responder a la sociedad. Sin embargo, con los años fue ágilmente avanzando una máquina de modernización que generó un clima de asfixia y que fue poniendo en peligro las preguntas sobre los fundamentos del placer y la práctica del pensamiento libre. Quizás a eso se referirá años más tarde Derrida cuando declara: tómense su tiempo pero dense prisa, pues esta agilidad moderna va mucho más veloz que la capacidad de la universidad de pensarse a sí misma. Hoy en día la academia padece aquella perversa relación con el tiempo, donde se suele estar por esa falta más bien detrás de los procesos que delante de ellos, como la imagen de un sujeto cuya obra que intenta producir se escapa, se moderniza, se hace conocimiento desechable y convierte al propio sujeto no solo en un repetidor, sino que en un perseguidor de algo que no está entre manos, al menos no en las propias manos. Además ahí está el principio de razón operando de manera muy fuerte. Es interesante eso porque hay algunos autores que indican que el conflicto de las facultades de Kant, que unos años antes de la publicación, o sea, del nacimiento de la Universidad de Berlín, algunos indican que ese sería el nacimiento de la Universidad Moderna.
Además de su fatal relación con el tiempo, es aún peor para la universidad si se tiene presente que, como tal, sobreadaptada, tampoco le es posible hacerle frente a los poderes que le asedian, el Estado, que era otra de sus pretendidas cualidades básicas. Y, peor aún, como institución estaría desatendiendo a la sociedad, o como lo anticipó Valentín Letelier a fines del siglo XIX, donde con o sin querer estaría contribuyendo a formar espíritus superficiales y espíritus indiferentes. Se llevó a cabo entonces una metodología de rastreamiento a través de 3 elementos que pudieran recoger la experiencia estética, que fueron cuerpo, visible y sentido, como ustedes saben. Como podría esperarse, la figura cuerpo es del todo nutritiva como elemento estético y ofreció como tal variados aspectos sobre los cuales se podría hilar una sola plataforma o bien seguir cada uno de ellos como un hilo conductor. Derrida, de nuevo, estaba elegido desde el inicio con su escrito acerca del cuerpo docente y sin duda aquello ya establece una base, pero también aportan sus múltiples y variados escritos en los cuales hace referencia al cuerpo. Entre ellos, uno de los más importantes que considera es la mitología blanca, la metáfora en el texto filosófico, donde discute el persistente afán de metaforizar el cuerpo, aludiendo a aquello que queda detrás de la metáfora, que opera como borradura y cómo el cuerpo mismo va escribiéndose detrás de ella. La metáfora borra la escena fabulosa que la ha producido, dice textualmente el autor. Si el cuerpo no debe ser metaforizado, borrado, entonces, ¿cómo puede haber garantías de que no sea cancelado, editado, cercenado? La universidad es el país de la pregunta, pero también es el país de la edición intelectual autorizada, y su territorio aloja el cuerpo en cuanto tal y apoya sin querer su cercenamiento. Cuerpo docente, cuerpo dócil que se adecua y se entrega sin disputa, cuerpo como depositario de la herencia que se hace presente en la vida, cuerpo maduro, pesado, enlentecido, cuerpo que ha perdido la propiedad de autocorregirse, cuerpo que ya no es creador sino repetidor, con una relación que se encuadra mucho mejor con la producción que con la creación, usando la distinción del profesor Iberzún de creación versus producción. Son todas pistas que regalan senderos, pero no siempre salidas a las crisis. La investigación finalizada, como pronosticaba Derrida, domina como modalidad y se adecua también a un rol de docente, del profesor, que está cada vez más lejos del profesar como acto de fe. Está muy desdibujada la figura del maestro filosófico que se encargaría de liberar al estudiante de las ataduras que le impidieran pensar. Participa además de un diálogo críptico en un afán repetidor de discursos que ya han caducado. El estudiante aspira también a ser un formador, quizás otro repetidor. El profesor estaba liberado de la responsabilidad de dar cuenta de la verdad del presente, y ahora en cambio habitamos en la cultura de las evidencias. El profesor era una promesa mucho más allá del saber tecnocientífico, ahora en cambio la demostrabilidad actual le exige la verdad. El valor del profesor no está en el contenido sino en la palabra que se ha dado en garantía. En cambio hoy se prescinde de aquella palabra y se espera el hecho, la forma, en último caso la utilidad. El acreditacionismo impera como el nuevo permiso de circulación de los programas académicos, el paperismo se propone como el único y verdadero nuevo modo de exportar conocimiento, la externalización de las unidades, la hiperespecialización y el certificacionismo son también manifestaciones de esta nueva universidad hipermoderna. Todo esto es lo que no sabíamos que nos esperaba. Hay algo que sí todavía podemos esperar. La expansión del modelo de Berlín en Europa, sin Humboldt, va traicionando cada vez más su origen. Su despliegue no mantiene, lamentablemente, tampoco su relación con el saber. Por una parte, su condición de vulnerabilidad frente a las hegemonías le plantea un desafío a la propia universidad que no fue capaz de cumplir, y en segundo lugar, tampoco logra recuperar, o muy poco, la relación del saber al estilo griego, en tanto contemplación ligada a la plenitud y no a la captación del mismo. La denuncia está hecha. En su búsqueda del conocimiento, la universidad entorpeció su relación con el saber. Una frase de Hegel. El hombre aristotélico busca aquel saber por naturaleza, saber por saber, saber como una sensación inútil, saber sin finalidad, contrario al hombre animal de ojos duros y secos que carece de párpados y que no le está permitido descansar del ejercicio de ver. Ese sería el que quiere captar todo. El hombre que quiere saber puede también en ocasiones dejar de ver. Sus párpados están ahí para cuidarse del ver total. En ese movimiento de abrir y cerrar, decía la realidad está el cuidado, el resguardo. Con ello, su forma de ver es similar a su deseo de saber. Es natural, es ver, por el placer de ver, para poder sentir con los ojos, aun cuando no esté prevista ninguna acción todavía asociada. La cuestión del ver está directamente vinculada al tema del saber y, plantea Derrida, desde ahí con el aprender y con el enseñar. Justamente lo visible, el ver, configura el segundo elemento estético y también ofrece una nutrida variante de reflexiones que en Derrida provienen ciertamente del texto popular de la universidad, donde se habla de este tema que acabo de mencionar, pero también otros textos muy importantes como La verdad en pintura, donde habla del concepto de guardar, de resguardar, y bueno, y desde ahí la relación con otros autores como Nancy, Merleau-Ponty, que también trabajan el mismo concepto. El autor dice: ver un objeto es responder al llamado del mismo.
Se viene insistiendo en que la universidad se ha vuelto una tribuna, donde desde un lugar de privilegio se observa al pueblo, o bien al contrario, el pueblo que mira a esa universidad como un espectador que mira una tribuna. Una tribuna que cada cierto tiempo sorprende y el público está ahí y no sabe qué esperar. ¿Cuál podría ser entonces la forma a través de la cual la universidad se encierra, deja de ver, se enclaustra, a intervalos regulares como propone Derrida, para recluirse en su pensamiento interior? La universidad, además de correr el riesgo del ver total, del ver solo con alguna finalidad y de no disponer de sus propios párpados que la resguardan, padece la imposibilidad de ver lo que ve y por ende la capacidad de hacerse responsable de ello. Ahora bien, los enclaustramientos que ofrece la universidad no están movilizados acerca de lo que la institución es capaz de ver o no, alargando así su imposibilidad. Varios de los que estamos acá somos académicos y sabemos lo que significan los claustros académicos y lo lejos que están de los claustros académicos la pregunta por el sentido. Es el movimiento constante que genera el hablar de un sentido, o la pérdida de sentido, cuando se está en el territorio de lo posible y de lo imposible. El sentido, en su versión de sentido estético, es el tercer y último elemento del rastreamiento de la constitución del concepto de universidad moderna. Aparece con ello la noción misma de experiencia estética, que ciertamente debería incluir la relación constituida y constituyente con los sujetos. Sin embargo, lo que va retirándose está precisamente en lo que se entiende por experiencia, que además en el campo de la formación aparece como disfrazado bajo el concepto de pragmatismo. Esa es la inevitable retirada de la experiencia. La universidad tiene el derecho a llevar a cabo un decir afirmativo y un hacer performativo, justamente porque aquello implica la producción de acontecimientos. Ahora bien, estos acontecimientos, que son pura dotación de sentido, en la línea del profesor Holzacker, no tienen garantías para llegar siquiera al público de la universidad, la sociedad. Por ello es que se afirma que tal derecho a decir públicamente es su incondicionalidad. La universidad, sin esta condición, lo digo otra vez, viviría un abandono a su relación con la crítica y con la propia crítica. Condición y sentido, entonces, se ligan permanentemente y aparecen en la pregunta sobre la posibilidad e imposibilidad de una universidad autónoma y soberana. La respuesta no está en la universidad del futuro, como varios creen, sino en la universidad que está por venir, restableciendo el valor de aquella pregunta permanente por el sentido. Esta universidad, quizás sí, por venir, una universidad imaginada, justo gracias a que se está imaginando legítima y permanentemente. Si no hay espacio siquiera para la pregunta, entonces no hay condición, pero tampoco sentido, palabra y posibilidad. En la ausente definición de conocimiento, y menos aún en la imposibilidad de contar con un escenario sobre el cual discutir y definir qué es conocimiento público, la esfera que engloba lo público y lo privado también tuvo rendimiento en esa operación de rastrear, menos esperado, y también diferentemente de cómo suele discutirse hoy lo público, que suele estar vinculado a lo estatal, y lo privado, que suele estar vinculado a lo empresarial. Más bien la investigación nos lleva a una lucha por la soberanía, que sería interna, y una resistencia a las presiones externas, que pueden ser del mismo Estado. Aquí entonces, en lo interno, aquello que habita dentro del cuerpo docente, no está garantizado el hecho mismo de la autointerpelación, la propia condición, así como tampoco está garantizada la perfecta libertad respecto de los poderes que asedian a la universidad. Esto sería el intento de reapropiación que tiene que esperar la universidad, a sabiendas de que tendrá un equilibrio imposible. La atención como deseable y el cuestionamiento como ejercicio permanente. Su no activación provoca que caduque la sola potencialidad de soberanía con la correspondiente pérdida de sentido. Más aún, la lucha entre lo interno, soberanía, y lo externo, poder, se transforma. Y ahí es donde se provoca una emergencia de una discusión que tiene otra densidad y otra textura. Las preguntas que recorrieron la tesis en su última parte son entonces ¿dónde está el cuerpo académico? ¿La universidad con vistas a qué? ¿El sentido de la universidad está en su incondicionalidad? Yo trabajé con esas preguntas, tuve un buen tiempo relacionándome con eso, está un poco como en esa lógica de tómense su tiempo pero dése prisa. Y desde ahí aparecieron los conceptos de comunidad, territorio y transformación. Comunidad, así como la institución promueve la inclusión y la exclusión, el quienes somos, la universidad al declararse una unidad debe revisar muy cuidadosamente cómo está creando y para quién está produciendo. Como comunidad, como cuerpo dinámico, como le llama el profesor Gerson, además debiera generar reflexivamente su orgánica para el desarrollo de los diferentes saberes. Sin embargo, por medio de la universidad, la ciencia puede estar, sin conciencia, respondiendo a desarrollos institucionales empresariales. Y se complejiza todo aún más, bienvenido que así sea, pero complejo, cuando hacemos cuenta de la virtualización o el desaparecimiento progresivo de la comunidad presente, sustituida por aquella del cibermundo, donde a través de un dominio, que a veces reproduce la lógica individualizante, se cuenta con una nueva experiencia del lugar, del acontecimiento y de la obra. No voy a tener mucho en esto, pero una de las cosas que llama mucho la atención es el uso que tienen los estudiantes de la plataforma Un Curso.
que es una plataforma para generar una red. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes la ocupa como una plataforma individual, como un dominio individualizado. La forma de estar juntos en la universidad se ha desarrollado de manera fragmentada, como espejo de lo mismo que ocurre en la sociedad entera. Se tendrá entonces que planificar, trabajar y evaluar en estrecho análisis al tipo de participación, tipo de permanencia y tipo de visibilidad. Territorio, los escasos discursos internos que sobreviven particularmente en las humanidades y que se permiten estar desligados de la gestión académica. Nótese que hay muy pocas ocasiones en las cuales logramos estar desligados de la gestión académica, pero si llegara a ocurrir que estamos desligados de la gestión académica, aquellos discursos no logran inquietar a las fuerzas conservadoras de la universidad, pero por contrapartida, y ahí está lo aporético de este tipo de vínculo, la salida de aquellos discursos fuera de la universidad provoca un desencuentro, o más bien un choque, con aquellos poderes externos, medios masivos, las fundaciones, las editoriales, las empresas, la prensa, diría también, que manejan otro lenguaje y que son expertos traductores y reductores, capaces de trasladar lo que se podría llamar interpelación hacia lo que se puede entender como un servicio, o bien obra hacia producto. Esto bien podría explicar el porqué de este curioso apelativo de vinculación con el medio, que es el que está reemplazando hoy en día la extensión académica y que se ha puesto muy popular en los últimos años, donde al experimentar esta jibarización con el externo, se opta por un tipo de extensión académica que es más bien intención académica, intención con ese, en tanto se lleva a cabo al interno y entre pares. Mi idea es que eso es lo que se opta por eso, por el resguardo que ofrece la propia universidad y por evitar ese encuentro, ese choque que mencionaba. Así también se estructura una concepción de territorio interno, con barreras hacia afuera, críptico y un abandono de la responsabilidad hacia el territorio externo. No en el sentido de hacerse cargo, sino responsabilidad en el sentido de no contar con la posibilidad de responder. La delimitación del propio territorio, la falta de imaginación del propio territorio, la ausencia de una determinación de cuál va a ser el territorio de la universidad, todas son muestras de una institución de educación superior que se entrega a la censura que le proporcionan sus propias indefiniciones. La censura de los propios sujetos, como establece Derrida, la censura real de la propia universidad, como establecía el mismo Kant. Transformación. ¿De quién o a quién? La cada vez menos garantizada deformación del estudiante y el cada vez más probable deterioro del cuerpo académico. La transformación de la propia institución que privilegia menos la lógica de la experiencia y opera mayormente en términos de inversión. De saber por saber, saber sin finalidad, nada. El académico habita en la universidad como lugar artificial, a tiempo completo, enajenado, sin calle, y desde ahí dice de todo a la realidad. El estudiante pasa por la universidad, más bien parecido a la figura de un visitante, o peor aún de un cliente. La formación como relación solo conforma, pero está lejos de lo que se postulaba como sujeto que mira a la sociedad o sujeto-nación. Y ahí vemos que ya está muy deslavado el fantasma de Humboldt. No deforma, no performa y menos aún transforma. Todo está perdido, no sabemos qué esperar. Con esto termino. La institución universitaria adolece de un cuerpo y descorporiza a quienes la conforman. Deshace en cada uno de sus actos y en sus no dichos aquello que traía la constitución de la universidad moderna. No tiene claro el con vistas a qué y quizás no quiere ver lo que ve. No tiene el hábito de la propia interpelación porque se teme a sí misma, ¿sí? Como si hubiera un temor a ver qué es lo que va a encontrar cuando logre ver lo que ve. Su incondicionalidad es una excepción estética en una marea de delimitaciones. Su sentido está lejos de lo sensible. Su dotación de sentido llega tarde y es interrumpida por una donación de sentido que se ha instalado antes, gracias a doctrinas externas, incrustaciones del mercado, del modelo y en ocasiones del propio Estado. La universidad sabe que ha sido traicionada y se pregunta si alguna vez todo esto fue diferente. La constitución de la universidad moderna, desde el proyecto de Humboldt, Fichte, Schleiermacher, Schiller, Schelling, era una aspiración filosóficamente creada, como tal rigurosa. Proponía tomar atención sobre aquello que crea el estar juntos en la búsqueda del saber. Voy a hacer una aclaración aquí. En el doctorado me pasó que siendo psicólogo, muchos de las personas con las cuales me relacionaba pensaban que siendo psicólogo, en términos obvios, era también psicoanalista. Y los psicoanalistas tienen una idea básica que tiene que ver con que el sujeto está sujeto al inconsciente. En cambio, la perspectiva a la cual yo escribo es la perspectiva sistémico-relacional. Entonces el sujeto está sujeto a la relación, no sujeto al inconsciente. Entonces, cuando pienso en este tipo de cosas, como que vuelvo a pensar en mi enfoque sistémico-relacional. ¿Por qué? Porque se dice que esta universidad rigurosa proponía tomar atención sobre aquello que crea el estar juntos en la búsqueda del saber. Creatore, criatura. La capacidad creadora de esa relación. Creatore.
y la entidad misma que es esa relación, criatura. Se cuestionaba sobre cada una de las relaciones que establecía y le otorgaba con ello un carácter ontológico a la relación. El desarrollo de la universidad, particularmente en Europa, y de manera desenfrenada luego en Latinoamérica, con el indefendible proyecto Tuning, que además en el tiempo, en distintas actividades académicas que me ha tocado trabajar, me he dado cuenta del desconocimiento letal que existe el proyecto Tuning dentro de la universidad. Esa universidad, en Latinoamérica sobre todo, se encontró con una sociedad del individualismo y de la decepción que supo seducir a la institución hacia un desarrollo igualmente moderno, igualmente dedicado, pero con una sutil diferencia, sin aquella tensión relacional, ni creador ni criatura. Nadie puede negar aún la eventualidad de una universidad y como posibilidad merece la dedicación. ¿Merece la dedicación? Merece la dedicación. Como posibilidad estará siempre instalada en ese quizás sí derridiano que bajo ciertas condiciones ocurriría y por ende goza de su relación predecible con la verdad y su condición de imprevedible respecto de lo que se viene. Verdaderamente no sabemos lo que se puede esperar. La universidad no está al desnudo y por tanto ha de ser responsable, responder por su propio acontecer. No es solo víctima de una decantación neoliberal, padece pero también participa diariamente de su propia crisis. Por ello importa tanto hoy de nuevo la revisión de la relación con el Estado, en el reconocimiento del ser arte y parte, sobre todo en el caso de la Universidad de Chile. Y desde ahí su posible diálogo con una sociedad que se alejó de la tribuna y que ha dejado de exigirle respuestas. Ahí, en ese intersticio, se mueve la universidad, pues su conocimiento producido, ciencia, y conocimiento creado, performativo, no está bajo la apropiación externa, pero tampoco está jamás liberado del todo del riesgo de apropiación. La universidad puede ser un escenario de exapropiación, pero para ello requiere de este movimiento crítico y autoobservante que tiene el ejercicio como permanente y sus resultados como siempre provisorios. Tómense su tiempo, pero déjense prisa en hacer porque no saben ustedes lo que les espera. Una frase apurada, que muy consciente no lleva ni una coma, no tiene pausas. Solo desencadena una inquietante mezcla de arrojo y asedio en aquella esfera. Gracias. Gracias por esta intervención, Felipe. Y ahora damos curso muy libremente a las preguntas. Bueno, sí, muy bueno. Cuando digo muy libremente, no tomar la palabra porque tenemos la universidad se pide permiso. Un comentario y una pregunta. El comentario, si quieres reaccionar, el comentario tiene que ver con que a mí me producía un especial interés la tesis, porque por una razón que tiene que ver con este programa, que no puedo dejar de mencionar, porque el programa fue creado y después se fue constituyendo la idea de una hipótesis. La hipótesis es que eso que se llama estética, que por supuesto no creo, hoy día es filosofía primera, o sea que es el lugar de cruce de todo el interés filosófico. Eso que me parece interesante, o sea, por lo tanto, un programa no especializado, ni especializado. O sea, esa cuestión me parecía interesante poder cotejarla, en el sentido de que me parecía que tu tesis podía constituirse en una interpelación, no solamente a la universidad, sino que también a lugares inflados específicos de la universidad y en particular de su programa, como una especie de puesta a prueba, por así decirlo, de las características de la evolución, de la historia del programa en donde está en este momento. Espero que se siga siendo ese lugar, y creo que sigue siendo, donde defendemos, por así decir, una suerte de, ¿cómo se podría decir?, latinoamericanismo del saber. Lo conversamos con Andrés, nosotros somos diletantes, y eso me parece que reivindicamos esencialmente, o sea, no ser especialista, no leerse nunca bien todos los textos y todo eso, bueno, sin perjuicio de que no es serio. Eso es que no puede ser serio. Pero entonces, el comentario tiene que ver con eso, con el grado y el alcance de interpelación que se puede tener para un programa universitario. Ahora, pensando en términos generales, que no solamente el programa, que tiene que ver con, como te decía, con esa puesta a prueba, se puede decir así. Ese es el comentario, básicamente, se puede entenderlo mucho más, pero es básicamente ese es el comentario. Ahora, respecto de preguntas, una primera pregunta, no sé si voy a decir más de una. La primera pregunta es que me llamó mucho la atención que no hicieras ninguna referencia a la Universidad Napoleónica. Por una razón muy específica, porque ahí tuvieron los dos grandes modelos, los
el modelo de la universidad moderna, la universidad georgiana, la universidad alemana, con su, como se podría decir, perfil esencialmente académico, y la universidad francesa con su perfil profesionalizante. O sea, ahí tienes los dos modelos, y creo que es necesario poder pensar ese modelo. Yo te sugeriría también incorporarlo a nuestra consideración, porque creo que los dos antecedentes de esto son, hasta cierto punto, si uno los mira desde el punto de vista de la universidad contemporánea, lo que uno llamaría la universidad capitalista, de alguna manera, que es muy marcadamente de arraigante anglosajón. O sea, en cierto modo es un reprocesamiento, por así decirlo, de la diferencia y la relación entre esas dos universidades. Entonces, lo que tú dices, y me parece que te dices muy bien en la quinta parte, tal vez una observación que me gustaría hacer también sobre la quinta parte, es que es algo que se entiende mejor cuando uno pone en esa suerte de tensión a esas dos universidades. Y la razón adicional de eso es que, dado que estamos en Latinoamérica, que son franceses, no los actores, dado que estamos en América Latina, y en Chile en particular, y que todas las menciones refieren, y eso lo celebra la gente que el gran pensador de la universidad, para no hablar de lunes, quiero decir. En América Latina, el peso de la universidad francesa, fundamentalmente a partir de la influencia o incluso la hegemonía del positivismo del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, es algo que uno no puede desconsiderar. O sea, la universidad de Chile ha vivido en cierta medida en esa tensión entre academia y profesionalismo. Entonces creo que eso es muy importante tomar en consideración y poder, tal vez, y esto no digo que esto sea para una extensión de este trabajo, sino que tal vez para otro trabajo, ver el caso específico, especial de Francisco de Viejo, que es un caso especial en América Latina, porque siendo positivista, el tipo entiende que no puede ser ideológico, por así decirlo. O sea, entiende que no puede establecer una hegemonía positivista porque tiene que batírselas con pueblos que han sido cristianizados, que son católicos, que son diversidad. La filosofía de la educación de la gente de es un texto absolutamente notable, extraordinario. Tiene dos ediciones, 1953 y 1912. Y es un texto que justamente pone en el eje de la cuestión del tema de la universidad, que es muy curioso, porque lo que hace es partir por la enseñanza informal, que se hace en toda la sociedad. Y esa es la frase famosa de gobernar y educar, la marcado esa educación. Pero aparte por esto, una suerte de educación informal que permea a la sociedad entera es un establecimiento educacional, si no pudiera ser así. Y después va pasando por las etapas de la educación formal. De las primeras, o sea, de las primarias al terciario, porque vamos a decirlo así en el lenguaje actual. Y resulta que en el momento que se llega al terciario, es decir, la universidad, todo se invierte, porque la universidad es la raíz de todo sistema. Entonces, esa es una cuestión que me parece súper interesante desde el punto de vista de que tú has notado en la quinta parte del particular. Entonces, mi pregunta para dirigir a eso, o sea, la razón de que no tomaran en consideración la universidad la puede tener fundamental. Y tal vez mi observación respecto a la quinta parte es que me había gustado mucho, que la quinta parte agudiza toda la tonalidad crítica del texto, de la tesis. Pero me había gustado mucho que se hubieran anticipado esa tonalidad crítica en el comienzo, está de alguna manera, en el comienzo, pero no como tonalidad. O sea, y creo que eso le haría bien a la tesis en el sentido de que es una tesis en cierto modo militante, o sea, no es una tesis imparcial que intenta mirar de una manera neutra su objeto de estudio, sino que toma posición respecto a su objeto de estudio e intenta ejercer una disposición crítica, que es el sentido moderno para preguntar usted, por el sentido kantiano, por ejemplo. Kantianos marxistas, si quiere agregar eso. O sea, una crítica que sabe de las propias limitaciones de la crítica, dicho de otra manera. Sabe que una crítica no se puede hacer solamente en el discurso. Bueno, esa cuestión me parece que contribuiría mucho como a la transparencia del texto si uno lo que se dice en la última parte, que me parece muy buena, y con la cual concuerdo en gran medida, estuviera ya anticipado en tonalidad
y en algunas de las afirmaciones que lo hacen. Hay una cuestión también, otro comentario, que también lo puedes tomar, y me gustaría que respondiera también, es por qué te restringiste a una sola página a hablar de la relacionalidad que acabas de mencionar justamente a propósito de tu orientación psicológica. Porque ese punto me parece súper importante desde el punto de vista de lo que tú llamas los elementos estéticos. Que para mí ha sido un problema de la cosa, porque entender en qué sentido estaban entendiendo esta cuestión estética. Y eso tiene que ver con la interpretación programática. Pero mi punto es que esa página, que no me acuerdo cuál es, como ciento tantos, no sé, estaba al final, entiendo que sí, sí. Donde la universidad hace algo así como la universidad se preocupaba de las relaciones, se ocupaba con las relaciones, ahora hoy día se ocupa con las relaciones entre gente. Podría decir objetos, podría decir existencia, como me gustaría decir a país de spot, de las cosas. Pero creo que eso también habría sido de gran ayuda para entender la perspectiva de que esa cuestión se hubiese expandido. Si hubiera sido una de las claves de la historia de la crisis. O sea, tengo aquí una manera de entender, no solo históricamente, como dice nosotros, está la universidad que, o sea, está la crisis que se sintomatiza en el 68, ¿no? Y que es una crisis, no podría decir, casi póstuma, porque ya las cosas más importantes han ocurrido. Y justamente lo que han ocurrido puede ocurrir esa crisis. No solamente una visión histórica, sino que también una visión sistémica, o sistemática, en el sentido de dos tipos de universidad, con dos tipos de preocupación y de ocupación. Extenderse sobre el tema de relaciones me parece una cuestión clave, porque creo que es una cuestión que lo de cómo se interpreta ahora ya no solamente un programa, la universidad, sino que la filosofía misma. O sea, decide de sustancia o relación. Sí, esa cuestión. Y este programa relacional, que bueno, entonces, esos son mis comentarios, preguntas y todo. Ya. Gracias por los comentarios. Con texto de inmediato, ¿sí? Me encantaría poder hacer como una especie como de apología del programa, así como decir, bueno, este programa es una excepción a todo lo que se hace crítico en la universidad. Pero claro, no puedo hacerlo porque porque no lo es, y otra porque, si bien es cierto, yo siempre he estado muy agraciado de todo lo que he vivido en el programa de doctorado. También el programa de doctorado está dentro de ese mismo registro y la interpelación cae también por su propia escritura, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a veces me he preguntado si las condiciones sobre las cuales se produce la acreditación de este programa no fuesen tales, ¿cuál sería su mecanismo de sobrevivencia? O si derechamente el programa haría una eutanasia hacia sí mismo, ¿se entiende? Pero lo que ocurre es que ha tenido una altísima acreditación y entonces tiene un registro que le permite estar sin preocuparse tanto de su sobrevivencia, por ejemplo en el plano de la acreditación, y que no es una injusticia porque la acreditación se obtiene bajo ciertos parámetros que el doctorado tiene. Pero sí sabemos que exacto. Bueno, a veces me he preguntado cómo sería la situación si eso no estuviera, pero más allá de eso entiendo el tema de la interpretación del propio programa. Yo también tomé este programa y me tocó muchas veces explicarlo a colegas de por qué yo no había hecho el doctorado en psicología. Recuerden que yo vengo de una especialización en terapia familiar que hice en Italia algunos años, vuelvo a Chile, entro a la academia, hago un magíster y lo que resultaba obvio era que yo hiciera el doctorado en psicología para rápidamente entrar en la lógica académica del departamento de psicología. Y yo me resisto a hacer el doctorado en psicología y encuentro en el doctorado en filosofía convencional estética la posibilidad de hacer dos cosas al mismo tiempo. Una es que tardíamente, ya en el tiempo insostenible de mi versión de académico como profesor asistente, obtener el doctorado. Pero la otra, no hacer el doctorado en psicología a propósito del hastío de la hiperespecialización y todo. Entonces, yo entiendo la idea de que este no sea un doctorado que trabaja la especialidad. De hecho, eso lo que me permite a mí ingresar a este tipo de programa y lo que me permite también salirme de mi propia disciplina, que fue, yo creo, lo mejor que me puede haber pasado en los últimos años. Por eso lo escogí. ¿Por qué la Universidad Napoleónica? Yo sé a lo que estaba haciendo alusión. Claro, en algún momento yo decido tomar el foco por la Universidad Alemana y tratar de entender un poco más lo que pasa en ese contexto y ese proyecto filosófico. Siempre me pareció que el proyecto napoleónico era menos filosófico.
y en tanto menos filosófico como que tenía menos que ver con lo que a mí me pasó. Entonces opté por centrarme el foco en la universidad alemana y desde ahí saltarme inmediatamente a la expansión de ese modelo en Europa. También hay un momento en que la disminución del número de universidades después de la revolución hace que el modelo napoleónico quede como cercenado, entonces me parecía menos fácil estudiarlo con ese antecedente histórico tan violento. Pero también me pasó lo mismo y se podría pensar, por ejemplo, respecto de por qué no tomé a propósito de Latinoamérica las condiciones que se generaron de nuevo con la Universidad de Córdoba, a propósito de que en 2018 se cumplen 100 años de la revolución que hubo ahí, ¿no? Y que es muy importante para nosotros Argentina, sino que para Latinoamérica, pero también ese era otro foco que tiene menos características filosóficas que el proyecto humboldtiano. Y entonces lo fui dejando como un poco de lado. Entiendo la importancia y tomo el guante de poder en el futuro seguir haciendo eso. Creo que es importante definir en qué sentido uno puede decir menos filosófico. Creo que hay un punto en esa cuestión. Creo que es como una manera de comprender lo que estamos llamando filosofía. Porque en un sentido también uno podría decir que la universidad napoleónica es mucho más filosófica que la alemana. En el fondo está repensando la sociedad en su conjunto. Porque la universidad alemana se dispone en ese sentido, pero la verdad es que no va. La verdad es que se cierra así. Sí. Nosotros se tiene esa otra, justamente por el tema de la profesión. Sí, servicios sociales. Quiero comentar algo de eso, porque nosotros en psicología padecemos particularmente la dificultad en la división entre lo académico y lo profesionalizante. Sí, claro. Porque la psicología es una disciplina profesionalizante, yo además pertenezco al dominio de salud mental y psicología clínica, y desde ahí el trabajo que desarrollo tiene mucho que ver con el desarrollo de la profesión. Sin embargo, también soy defensor en cierto sentido de la academización de la disciplina y no transformar, como ha pasado en Italia, a propósito de la crisis universitaria que hay allá, que psicología se transformó en una carrera que tiene 2 o 3 años de base y después todo es una línea profesionalizante, y entonces ahora existe psicología de primer nivel y psicología de segundo nivel. Porque es el papá. Sí, Sí, exacto. Entonces, que ha destrozado prácticamente el terreno disciplinar y no ha favorecido lo profesionalizante. Entonces yo cuando quiero decir que es menos filosófica, quizás estoy pensando que la versión profesionalizante tiene una mayor dificultad de relación con la filosofía que con otra disciplina. Pero tomo en consideración eso. Yo creo que este tema lo voy a perseguir y me va a perseguir a mí durante un largo tiempo más. Yo divido la propia crisis respecto de qué hacer también con esto, porque evidentemente, así como yo lo decía, cuando uno estudia lo que uno padece, cuando uno padece lo que uno estudia, yo ahora, terminando el doctorado y tengo media jornada en el departamento, tendría o la opción de aumentar mi jornada completa, o tendría la opción de irme a la universidad. Y he estado trabajando en la Universidad O'Higgins, que es la nueva universidad del Estado, y ha sido como una especie como de lucecita que me indica cómo mantener como este tema. Sí revisé la lucha por la filosofía de la educación y la lucha por la cultura de Valentín Letelier, la versión de 1892, no la otra, y claro, a mí lo que más me impactó de Letelier es su relación con el territorio, ¿sí? El interés de que el estudiante sea un estudiante que desde la universidad, en la universidad y post-universidad esté trabajando en el territorio. También encuentro que hay una ausencia ahí fuerte de eso. Traté de hacerlo entrar en la tesis, quizá un poco tardío, pero como usted lo comenta, y este es el último comentario que hago respecto de lo que me dijo, que la tonalidad crítica yo creo que tiene que ver específicamente con que el capítulo 5 está desarrollado posterior al momento en que tuvimos el examen de proyecto de tesis, en el cual Miguel Ruiz utiliza una palabra que caló así como fuerte en mí, que se lo comentaba a varios de mis colegas, que es la palabra coraje, y que yo ya había desarrollado una buena parte de los otros capítulos. Cuando él me dice coraje, él me estaba tratando de decir, por lo menos yo así lo interpreté, la idea de relacionarme de manera más aguda con los procesos de reforma de la universidad, y entonces empecé a tener una escritura también con un mayor coraje. Me era difícil repensar
pensar las cosas hacia atrás, ¿sí? Quizás hay algunas cosas que podría revisar y podría ponerle en una tonalidad más crítica, pero el capítulo 5 se parece mucho más a mí que los capítulos anteriores. Y lo relacional, claro, es que es de lo que nosotros vivimos y estamos consumidos en esa lucha por el sujeto a la relación versus el sujeto al inconsciente. Entonces, como yo estoy en esa lucha de la hiperespecialización, para mí esto es como un respiro, como que trato de no utilizar tanto eso acá. Pero que eso es lo que nota la ausencia de quizás solo una página que podrían haber sido 20. Quizás podría retomarlo algunas cosas. No tengo problema en hacerlo ahora, hay un montón de doctores que nosotros trabajamos en eso. Pero yo sigo, o sea, creo firmemente en la idea de la relación y creo firmemente en que la universidad funciona hoy como interentidades y no con un valor ontológico a la relación. Creo que eso quizás podría ser más bien la clave para que yo pudiera continuar. Bueno, he disfrutado mucho con la lectura de Patricia, además de escucharte ahora aquí. Creo que realmente aquí se piensa, bueno, sobre todo en la Universidad de Estado actual, independientemente de que se hace un recorrido que, claro, como decía notar Pablo, es parcial, pero posiblemente como enfrente a la situación que se da en la Universidad de Occidente, la Universidad de Cristiana, que no la Nación. Y claro, estando también todo ese análisis histórico, ¿no? Y yo creo que el mayor valor de la tesis está justamente en la universidad en su estado actual, ¿no? En su estado crítico actual, por decir momento. Así como Pablo echaba de menos, lo que considera la universidad en la Niño, por supuesto que está citado, ¿no? Pero significativamente hecho de mismo a Heidegger, ¿no? Porque para mí, digamos, no, prácticamente todos los problemas fundamentales de la Universidad del Estado actual, ¿no? Encuentran, por decirlo así, como, bueno, hablando de quizá un poco ilusoria, ingenuamente, digamos, ¿no? Alguna salida, digamos, ¿no? Sobre todo en el texto heideggeriano, digamos, ¿no? De la física, su visión mi proceso de económico. Porque, claro, lo que ocurre en la Universidad del Estado actual, en la realidad de Heidegger, no, por decirlo así, es perdidanamente, es cierto, que se ha venido del centro, la pregunta por el ser, ¿ya? Pero no solamente la pregunta por el ser, sino incluso más allá, como plantea Heidegger, ¿no? La pregunta por el no ser. La universidad pensada, ¿no? Lo original que es esta tesis, lo provocativa, lo transgresor. La universidad pensaba en el no ser. ¿Y por qué la universidad pensaba en el no ser y de la nada? ¿No? Porque, claro, porque cada disciplina se ocupa nada más que de nada más que digamos, ¿no? Y fuera de eso, nada. Y de esa suerte como de colgajo, de esencia que queda, digamos, ¿no? Y que el método científico obviamente tiene que quedar fuera, digamos, ¿no? Se pierde lo más esencial de la universidad. Entonces ahí tienes la clave justamente de lo que es el resguardo, ¿no? De lo que sería me atrevería a decir la presencia misma de la universidad en el texto boliviano. Así que bueno, yo personalmente eso lo he hecho mucho de menos en la tesis, no obstante reconocer que lo encuentro brillante en muchos aspectos. Me parece mucho que la introducción es muy floja, ¿sí? La introducción es pálida, realmente no da cuenta de toda la riqueza de lo que viene, no orienta suficientemente. Y bueno, para hacer una pregunta, ¿no? En realidad son 3 preguntas, ¿no? O más bien 2, no tanto en la tesis, sino más bien en este texto que tenemos muy lúcido que le dije ahora, ¿no? Página 7, yo creo que hay que tener mucho cuidado, digamos, con la expresión, ¿cierto? En términos como de una defectuación del saber, un saber por saber. Entiendo lo que quiere decir, ¿no? Pero justamente ahí está la clave, también en términos aristotélicos, porque es también la universidad pensada en relación con el pensamiento aristotélico, ¿cierto? Que es el saber desinteresado, que justamente es saber por saber, ¿cierto? Que es un saber, digamos, ¿no? Que no es para algo como puede ser
como dice Yasser, por ejemplo, interpretando lo mismo Aristóteles, no es un saber para la agricultura, no es un saber para la política o para esto o para lo otro, sino que, como ocurre fundamentalmente no solo con la filosofía, sino como la matemática y la astronomía comparten lo mismo, ¿no? Que haya multiverso, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que permite el desarrollo del saber, el conocimiento, el saber por saber, ¿no? ¿Qué utilidad puede tener para nosotros actualmente el multiverso? ¿No? ¿Qué uso podemos hacer de eso? ¿No? Etcétera, ¿no? Entonces, esa es una cuestión realmente creíble, tan imaginable para que lo leíste ahora. Pero lo que es más de fondo y que me llamó mucho la atención y que, bueno, por lo que tú dijiste ahora, perdón, todo esto del tuteo que estoy pensando, lo mismo a Pablo, me lo permito, que fue una sugerencia de Andrés y que me parece muy bien la sugerencia de Andrés, pero me da la impresión que tú lo felicito suficientemente cargo a eso, ¿no? Y es una cuestión fundamental. Y es que el término estética, ¿no es cierto?, no está suficientemente dilucidado en la tesis, partiendo por la introducción. Uno espera más de la introducción que se despeje, porque lo cierto es que el término estética da la impresión que uno alcanza así como de registro, de recorrido, de impresiones, de representaciones, ¿no? Tal vez lo que se eche de menos es justamente lo que decía Pablo al inicio, ¿no? Cuando voy a correr la estética, bueno, la equiparada con la filosofía primera, tal vez se eche de menos una cuestión así, como para realmente dilucidar esa cuestión, ¿no? Y que es como central, digamos, ¿no? Ser todo bien en el texto. Quiero decir finalmente que me parece además la tesis muy original en varios aspectos, por ejemplo, reflexiones, digamos, ¿no? Como la situación del campus y la revisión de la universidad de ¿cómo se llama? La de New Jersey, ¿cómo se llama? La Princeton, ¿no? La revisión al territorio y la relación con las universidades de Coimbra y me alegré mucho por la relación que se hace también en el sentido muy positivo con la Universidad de Concepción, la universidad está prácticamente como inserta en la universidad, reflexiones críticas también en torno a qué se dio. Bueno, todo esto siempre en términos como de cierta desvirtuación, digamos, lo que sigue, lo que es la cátedra, ¿cierto?, con su origen eclesiástico, en fin, una serie de aspectos que realmente vuelven a esta tesis muy rico y muy fructífero. Me interesaría escuchar sobre todo, digamos, ¿no?, por lo que se refiere al término estética, ese es un punto que me inquieta mucho. Sí. Voy a partir por lo último, y es que la mayoría de las veces con las que yo me he enfrentado a la relación con los conceptos que tienen mucho uso en la universidad, tiendo a preguntarme si es que ese uso tiene un origen o si es que están totalmente defectuados. Y hay hartos conceptos en la universidad que gozan de mucho uso, pero que están absolutamente defectuados, con conceptos señales, conceptos de campo. Por eso fue mi interés por entrar un poco en ese registro, porque estaba tratando de que esto tuviera alguna utilidad para mí y los que me rodean. Yo discuto sobre esto algunas veces en la universidad, no con mucho éxito, pero respecto de las preguntas, claro, yo recuerdo una conversación dentro de la primera de los coloquios que se hacían acá, y siempre fue conflictiva mi lógica de entendimiento de lo estético. Por eso yo en algún momento menciono que parto como con una ingenua idea de revisar la instalación del concepto de universidad moderna y ir distinguiendo en el momento de la revisión algunos elementos estéticos. Eso era como lo que yo había pensado originalmente. Cuando aparece la figura de rastreamiento, yo lo que entiendo es que la instalación en sí tiene tiene una condición estética en la medida en que van ocurriendo dentro de distintas disciplinas. Y yo lo que voy haciendo es como relacionarme con esa instalación, ¿sí? Los ejes que yo propuse, que fueron el cuerpo visible y sensible originalmente, me hicieron encontrarme con una dificultad, que creo que tiene que ver con mi formación, de no poder entrar
adecuadamente al concepto de sensible. Lo discutimos una vez y yo le pedí un propio profesor y terminé cambiando el concepto de sensible por el concepto de sentido. Creo que ahí también hay como un alejamiento de mi parte de una posibilidad que yo podría haber enfrentado de mejor manera quizás. Me parece que ahí lo que termina ocurriendo es que yo trabajo en la tesis haciendo una relación más bien con los textos esenciales de Derrida que con la estética. Incluso yo en algunos momentos me pregunté si acaso yo volviera atrás, si acaso podría pensar la tesis de la misma manera o era en realidad una tesis sobre el planteamiento de Derrida acerca de la universidad. Y claro, Derrida tiene también esa particularidad y es que en algunas ocasiones está trabajando en un registro filosófico más clásico y en otras ocasiones está en un registro incluso como medio contrafilosófico. Yo creo que mi relación con la estética es una relación bien pedregosa y que lo que he podido hacer es podido más bien trabajar sobre ese rastreamiento en algunas temáticas que me fueron interesando respecto de lo que iba leyendo, más que en un dar cuenta estético de la construcción del concepto de universidad moderna. Lo mismo con la relación con la temática del cuerpo, lo mismo con la relación de la temática de lo visible, que sí encontré un montón de elementos que a mí me permitían después hacer la relación crítica que hago en el capítulo final. Era como que yo iba almacenando algún tipo de conocimiento, pero no iba haciendo una relectura de la histórica del momento en que se instaló la universidad. ¿Cuáles son los tres ejes? La visibilidad y los otros... Cuerpo visible y sentido, que fue el que tomé en vez de sensible. ¿Sí? Pero ese recorrido fue un recorrido más bien de mi propia lectura, que es lo que me permite hacer este capítulo 5, que tiene una tonalidad más crítica, como dice el profesor Igarzuno. Tengo la impresión de que los ejes y los conceptos yo los trataba de rastrear en la lectura, en algunas ocasiones con más éxito y con menos éxito, y eso también hacía cambiar mi relación con la estética en el momento. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Sí. Yo entendí amigo con el término estética y el uso del término la falta de claridad en el comienzo. Yo entendí que lo que tú estabas hablando de estética, en el sentido de estos elementos estéticos, sí, tenía que ver, para poner una clave así como semi-kantiana, o sea, cuerpo, visible, sentido, son en el fondo esquemas de sensibilización de un concepto universal. En ese sentido me parecía que era perfectamente legítimo hablar de esto. Gracias. Yo, cuando a mí se me propone el concepto de rastreamiento, el concepto de rastreamiento era el concepto de rastreamiento del elemento estético, no el concepto de rastreamiento de la historia de la universidad. ¿Sí? Y entonces yo ocupo los ejes anticipadamente, suponiendo que esos son los elementos estéticos que podrían estar. Ahora, yo me tranquilicé en algún momento cuando, para mí, el elemento sensible no producía rendimiento, pero yo creo que porque estaba jerárquicamente ubicado mal como concepto. ¿Sí? Y no entraba en la misma línea que el cuerpo visible. ¿Sí? Por eso el reemplazo en el sentido, pero fue también así como un quiebre dentro de lo que venía realizando. Y respecto del saber por saber, entiendo la distinción, la agradezco. Está puesto un poco en el texto de manera figurativa, así como un poco provocatoria, para conectar la idea del cuerpo con la idea del ver por ver. ¿Sí? Porque Derrida, que insiste en la idea del ver, o sea, de investigación finalizada o de una universidad sin finalización, también plantea la idea de un ver sin finalidad. ¿Sí? Pero entiendo que el saber es por saber, entiendo lo que significa eso en la universidad, solo que lamentablemente eso ha sido reemplazado por una suerte como de acumulación de saber, que es distinto al deseo de saber. Pero está puesto un poquito más en términos provocatorios en este escrito ahora. A mí me da la impresión, Felipe, un poco en la línea de tanto Víctor como Pablo, que Carlos entendía la parte estética como una verdadera teoría de la experiencia, que en el fondo, con el colegio, ponían en variación, ¿cierto?, distintas modalidades de reputación sensible, conocer de lo sensible, ¿cierto?, en donde podrías dar cuenta de alguna manera de cómo se está vivenciando, disculpa la entrada fenomenológica, ¿no?, vivenciando, digamos, los agradeceres, digamos, ¿no?, tanto cotidianos como culturales o fundamentales de lo que es la vida de la universidad hoy en día, ¿no? En ese sentido, celebro nuevamente tu era de ánimo para colocar un término
Hay una cuestión que me gustaría que el fondo precisara más, porque tú de alguna manera utilizas un lugar clásico, ¿no? Un lugar clásico que tiene que ver un poco la construcción interior y exterior. Que finalmente hay toda una problemática, por eso del texto que produjiste para ahora, ¿no? Para esta instancia, con respecto a la vinculación con el medio, el recuerdo de Cristóbal de los ejemplos de la Universidad de Coimbra, la Universidad de Concepción, pero también puede ser la Nacional de Córdoba, que tiene que ver en el fondo como esta ciudadela, que puede ser entendida la universidad establecida, digamos, no en otra cosa, en otro espacio citadino, urbano, un poco más amplio, ¿no? O sea, sí, como filosofía primero. Y la verdad es que me gustaría que precisaran un poco más, sobre todo atendiendo justamente el capítulo 5, que parece ser el que va con más de un ímpetu crítico, pero que viene preparado, digamos, por el capítulo 2, 3, 4. Sí. Viene todo preparado para que el capítulo 5 sea absolutamente verosímil en su franqueza crítica, digamos, respecto del estado de la cosa. Y hay un lugar en donde toda la universidad está organizada. Me gustaría que hicieran un poco la conexión, ¿no? ¿Cómo estaría configurado este principio de inmanencia en donde la universidad, de alguna manera, podría volcarse extensivamente, digamos, ¿no? a la intervención de otros espacios que no son necesariamente o territorialmente el ámbito universitario? Pensemos, por ejemplo, la economía, la política, la cual muchas veces como que va de alguna manera estratégicamente mencionando. Me gustaría que precisaran un poco más esa relación. En el exterior, de esta organización. Sí, muchas gracias. Si a mí alguien me preguntara cuál es como la principal novedad para mí mismo en la escritura de la tesis, yo mencionaría justamente el aspecto del interior y del exterior. Por lo tanto, agradezco mucho la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando yo parto haciendo la tesis, yo ya llevaba algún tiempo trabajando sobre el tema de formación y sobre el tema de universidad, desde un registro bien micro y bien ingenuo, ¿sí? Pero sobre todo en la defensa de una universidad pública y habiendo pertenecido a un momento de estudio en los años 90 y habiendo sido dirigente estudiantil, pero claro, mi impresión tenía que ver como con esta necesidad de una universidad que tenía que hacerle, que tenía que estar en el territorio, que tenía que ubicarse en el territorio, ¿sí? Que tenía que invadir un poquitito como el territorio, incluso situarse y hacerse cargo del territorio. No tenía tanta noción de lo que ahora trabajé un poco más, que tiene que ver con esta dificultad en el interno de la universidad, a propósito de su dificultad de propia soberanía y su capacidad o muy escasa capacidad de autointerpelación. De alguna manera, este interés de ponerse a mirar el externo y tratar de traer ese externo hacia adentro, se termina hablando del método a través del cual esa exterioridad ingresa a la universidad, en vez de hablar de la propia condición que tiene la universidad para mirar el externo, ¿sí? Entonces, por eso es que me gusta mucho la idea de que hay una cierta imposibilidad de la soberanía, en tanto no se conversa internamente de las dificultades que se tienen en el externo. Pero no sería esa mirada interna, o esa visión o formas de visibilización interna, no tendría que necesariamente pasar a la praxis, es decir, no como afectación, sino como acción. Sí, bien provocatorio. Pensando sobre el uso que hace la dentro de la excepción. Sí, hacia allá voy. Mira, bien provocatoriamente, en uno de los simposios que hubo de filosofía, que me acuerdo de haber presentado un escrito sobre la universidad como tribuna, que era esta idea como crítica, ¿no?, de que la universidad se haya vuelto una tribuna, porque existía en solo dos versiones. Existía la versión desde la universidad, que desde la tribuna observaba al pueblo, ¿sí?, y hacía descripciones acerca del pueblo, o al revés, el pueblo que observaba a la tribuna. Yo hago una distinción respecto de algunos países en los cuales se habla de entrar a la universidad versus otros países que se habla de ir a la universidad, a propósito de la posibilidad que se tiene de ingresar y de romper un poco como con esta tribuna. ¿Por qué entré como en el tema del territorio? Porque cuando tú modificas la idea de pensar que el territorio es algo del cual la universidad se tiene que hacer cargo, entonces responder como universidad a la sociedad y a los problemas de la sociedad, sobre todo en una disciplina social como la mía, y pasas hacia un nivel de
hacerse cargo en el sentido de responder a las preguntas que la sociedad tiene, entonces es que yo digo de que la universidad está desterritorializada. Las preguntas que están en el externo ya no están dentro de la universidad. Los despliegues de la universidad son despliegues que la universidad piensa, planifica dentro de la universidad y opera, ¿sí? Y no son un ingreso de la inquietud de la sociedad dentro de la universidad. Me pasan un montón de ocasiones en las cuales nosotros trabajamos en algunos aspectos que tienen que ver con salud mental comunitaria y nos damos cuenta de la diferencia que hay entre la pregunta de aquel sujeto no universitario dentro de la universidad y no la relación de la disciplina o de la universidad como entidad haciéndose cargo de esa pregunta y de esa respuesta. Entonces, al cambiar ese registro, yo lo que hice fue considerar el territorio como un elemento relevante y entender que lo que le pasa a la universidad es que está desterritorializada porque aquello que ocurre en su externo no está dentro en la discusión. Desterritorializada para mí tiene que ver con que aquello que está ocurriendo en la sociedad, las preguntas que tiene la sociedad no son las mismas preguntas que se hace la universidad en su interior y menos aún, la universidad no tiene la capacidad de hacerse las preguntas dentro de si tiene las condiciones para responder a esas preguntas. Por lo tanto, estamos bien lejos de ese territorio. Bueno, ¿quieres decir algo? Pero si puedo entrar en este punto que me interesa mucho por o sea, yo pienso que hay una relación entre los tipos de universidad, los modelos, por así decir, uno alemán, otro francés, o sea, la academia y lo profesional. En nuestro propio campo, nosotros estamos bajo un esquema de universidad después del 81, entiendo, donde justamente filosofía queda como eliminado de las carreras profesionales. Tampoco es que yo debiera ser profesional, pero la universidad se coloca como sacando del núcleo. Entonces, acuérdense usted que hubo una discusión ahí de la defensa de la universidad, algunos académicos por primera vez hablaron en ese momento, y que había mucho silencio. Entonces yo veo ahí una cuestión entre lo analítico, lo sintético, por así decir, usando las palabras en ese registro que se ha traído a la mano acá como casi como un cantismo lingüístico en este momento. Uno podría pensar que lo que tú estás trayendo a la mano, lo veo fuerte, es como esta disociación, esta separación, esta como pérdida de una esencia de la universidad como un pensamiento, esta profesionalización, este servilismo, como dijeron ahí en Córdoba, de que la inteligencia es servicio de lo externo. Pues, tomando ejemplos de ese tipo, que veo tu militancia, como se dijo aquí, la veo como alineada con este tipo de pensamiento. Lo hallo muy relevante para pensar la universidad hoy día. Entonces veo una relación entre esa distinción, que uno podría plantearse si es holísticamente tomada, o si la positividad de la universidad napoleónica, por ejemplo, podría ser pensada como un empirismo radical que no tiene pensamiento, o si uno podría decir que si uno ya no piensa, la universidad no piensa y tampoco piensa eso que no hay. Bueno, veo una relación de esta temática con la tensión interno-externo, donde tú incluso hablas de este intencionalismo ahora mismo. Entonces, yo lo hallo que es como un aporte, lo que tú haces, lo hallo bien brillante, en términos de que los que estamos ligados a la universidad podemos volver a pensar, a repensar. Yo tengo un par de observaciones, a ver cómo tú las abordarías. Porque tú eres simultáneamente un académico, como te defino, o un profesor, y también era un clínico. Entonces estás en esta hebra de que lo interno con lo externo, por ejemplo, una clínica universitaria, está obligado a plantearse si acaso está en la repetición, si acaso el profesor que hace clínica profesa, o si también sirve o trata, no sé qué palabra usar ahí, pero un clínico, por ejemplo, ¿cómo va a enfrentar la repetición? Si se la adquiere al inconsciente, del sujeto inconsciente, o sea, es una manera de entender la repetición, pero si la adquiere a la relación, está obligado a ser parte. Entonces tengo interés por escuchar que en ese borde, ¿cómo tú te plantearías, asumiendo tu misma crítica y tu reflexividad, ya que dicen que la universidad no tiene esta capacidad sistémica recursiva?
¿Para qué decir que la recursividad ha sido pensada en esta universidad y en el mundo y en la teoría sistémica a partir de sistemas cerrados, que son como una quintesencia de esta problemática? O sea, decir de que, bueno, puede que esté mal interpretado el término también, que no se refiera a pensarla como que está separado de la sociedad, pero que en términos de sentido común la gente lo podría, incluso un psicólogo formado en otra línea, ya que estoy en esta área de la salud mental ahora, por ejemplo, podría no entenderlo y verlo como una separación. Entonces, yo pienso que tu crítica da cuenta de ese tramo y tengo mucho interés en saber cómo conectarías un internalismo con un externalismo y cómo tú te plantearías como un psicólogo, como un filósofo, como una persona de estética que aborda esta dimensión estética de nuestra vida con lo colonial que está el término aquí en este momento, buscando algún elemento como para clarificar, conectando las cosas, sin sucumbir a la complejidad del mercado y pudiendo ser un académico. Se dijo que este mismo programa está acreditado, que seguramente hay una manera de enfrentar eso. Sí. Gracias. Hay una diferencia sustancial en la manera en que me ha tocado trabajar dentro de la academia cuando desarrollo una formación de profesionales clínicos versus cuando desarrollo la profesión de la clínica en el centro universitario con los estudiantes. Porque, haciendo el paréntesis, nosotros tenemos salas de espejos unidireccional donde atendemos familia y estamos con los estudiantes en esas salas de espejos. Entonces se está desarrollando la profesión clínica en una actividad formativa, ¿sí? Que no es lo mismo que la clase acerca de una actividad clínica. Yo creo que en el primer caso, en el caso de la clase, es evidente de que el concepto de repetidor es un concepto que asedia y que a mí se me transforma en una especie como de fantasma de ver cómo en cada ocasión los modelos a través de los cuales nosotros nos explicamos la problemática humana son igualmente modelos que están caducados y que están tal cual como los describe Derrida en una objeción permanente, sin embargo están en su uso también persistentemente. Entonces yo ahí trato de escapar un poco de ese asedio porque encuentro que la formación de profesionales clínicos tiene el mismo problema que la formación de un mecánico, que la formación de un profesor, ¿sí? Aún teniendo esta particularidad de estar trabajando con la subjetividad o con lo humano. En la sala de clase parece de la misma circunstancia. Yo por eso decía que en algunas ocasiones no solo uno es un repetidor, sino que además un perseguidor ¿de qué? De un modelo o de una forma de explicarse la condición de la humana que es totalmente compleja y que no lo logra una teorización, etc. En el otro ámbito, en el ámbito en el cual se desarrolla la profesión, y que sería ahí una burbujita, porque fíjense que en ese momento ocurre algo muy especial, y es que desde el externo llega alguien con una pregunta acerca de sí mismo, pero su pregunta acerca de sí mismo no puede no estar vinculada con la sociedad en la que se mueve. Entonces es como una especie de ventanita a la sociedad en un contexto muy artificial, en un dispositivo muy crónico y además plagado de una cierta emocionalidad. Entonces esa exterioridad no alcanza, creo yo, a perturbar la universidad. Además, estos centros clínicos tienden a ser una especie como de unidad externalizada de la universidad, con una figura más o menos oculta, muy contrario a la idea de lo externo dentro de la universidad. Cuando entiendo que se está hablando antes de la Universidad de Coimbra, la Universidad de Conce, a propósito de esta imposibilidad de distinguir el externo y el interno. En cambio, acá hay barreras súper delimitadas y entonces hay como una especie de burbuja de aire que del externo entra, pero que se deshace en la práctica de la profesión psicoterapéutica, que no viene el caso comentar acá, pero no perturba a la universidad porque no es la difuminación o la desintegración entre lo interno y lo externo. Me imagino que hay otros canales que tiene la universidad sobre eso, los trabajos en terreno, las posibilidades de hacer ingresar a la universidad elementos externos, la posibilidad de que se hagan algunas clases abiertas, las mismas cosas que están haciendo con la tecnología, etc. Pero a mi juicio todas representan la misma cualidad que tiene que ver con que es una relación con el externo,
con dos entidades muy bien separadas y no algo nuevo que es interno y externo al mismo tiempo. Eso algo nuevo, interno y externo al mismo tiempo, solo lo tiene cuando estructuralmente la universidad está inserta de manera confusa entre lo interno y lo externo, y donde también los miembros que pertenecen a la universidad son internos y externos, ¿sí? Las delimitaciones que tiene la universidad, a mi juicio, hoy o sea, distinguen claramente quién es y quién no es universidad, y dónde fuera de la universidad está y no está la universidad. Es evidente de que hay intentos de algunas universidades que han hecho como un trabajo sobre un territorio durante un largo tiempo que hacen que eso se modifique. Pero no me parece que el discurso de la clínica sea una excepción en ese sentido. Lo vivo, lo disfruto, pero padezco la misma sensación de la repetición, la misma sensación de estar persiguiendo una obra, como lo decía, y la imposibilidad de que haya una relación entre el externo que perturbe la universidad. Me gustaría no ser tan letal en lo que comento, porque disfruto del trabajo que hacemos, pero soy consciente también de que ese trabajo está circunscrito dentro de una tradición universitaria antigua y que en el tiempo no cambia ni esa tradición ni los modelos de entendimiento del ser humano, ni tampoco se perturba fuertemente a la sociedad. No es que la universidad, porque haya instalado centros o haya hecho trabajo en el territorio, podemos decir que la Universidad en Chile ha sido parte de la transformación de nuestra sociedad a favor de determinados procesos, pero ha tenido una influencia muy relativa. La universidad pragmática sobre la base de la repetición. Claro, y además en el tiempo un montón de creaciones nuevas de universidades tienen la misma particularidad, porque el modelo de competencia y el proyecto Tuning particularmente exige ciertas condiciones que van provocando que todo eso sea una repetición bien detallar al respecto. No quería quedarme sin una pequeña especificación, ahora que dije esto a propósito de lo que comentaste antes, de que lo que traté de decir es que son dos efectos. Está el efecto, por una parte, de que no hay condiciones en el interno para preguntarse constantemente sobre esto, una serie de presiones de otro tipo que asfixian a la conversación de los claustros. No están las condiciones para preguntarse sobre esa soberanía, pero además, si las tuvieran, tampoco hay mucho de lo externo dentro como para poder decir hablemos de esta sociedad, ¿sí? Hablemos de lo que está pasando afuera. Entonces, esos dos efectos juntos hacen que la lejanía de la universidad de esta tribuna vaya siendo cada vez más fuerte. Por eso yo hacía la imagen de la Universidad de Cornell o de las otras universidades que hay acá también en Santiago, que están cada vez más distantes de este lugar, incluso cada vez más altos. En ese sentido, si tuvieras que enseñar igual si la universidad está desterritorializada, ¿okay? ¿Qué implicaría una red de reorganización de la universidad? Si tuviera que ensayar esa forma. Mira, tuvimos la oportunidad de participar, a propósito de que la Universidad de Chile es la universidad tutora de la Universidad O'Higgins, de la construcción. Yo coordiné el diseño de la construcción de la carrera de psicología para la Universidad O'Higgins, que están ahora en su proceso de matrícula y de contratación de los profesores y todo. Trabajamos 6 meses en eso. Tuve esa oportunidad, un lujo, de poder imaginar una carrera desde cero en un territorio desde cero. Lo que tuvimos que hacer fue irnos a vivir al territorio y trabajar desde el territorio y conversar con las personas que son profesionales y no, y tratar de imaginar una universidad que estuviese desterritorializada en su interno, en el sentido, por ejemplo, desde cuestiones muy básicas, como por ejemplo un estudiante que pase la menor cantidad de tiempo dentro de la universidad, y también la idea de que se rompa la estructura de una universidad que tiene una sede, sino que más bien la universidad habite en los lugares donde se haga el ejercicio académico. Entonces el ejercicio académico en la Universidad de O'Higgins, que yo espero que así se cumpla, digamos, como lo están haciendo también en otras carreras, como medicina, tenga la posibilidad de ser universidad, no en tanto se desarrollen actividades dentro de la universidad, sino que se es universidad donde se desarrolla una actividad académica. Y la actividad académica no es desarrollada únicamente por académicos, es desarrollada por profesionales, y la actividad académica es desarrollada también en algunas ocasiones en las cuales no se está haciendo docencia, sino que se está haciendo una actividad de la academia, de la universidad, de la relación con el conocimiento y el saber situado. Es una bonita experiencia, pero que no sabemos. Te respondo solo porque me diste justo la pista de que si tuvieran que hacerlo, tuve un poquitito de esa experiencia durante unos 6 meses coordinando ese equipo. Perdón, una pequeña observación. Bueno, si se usa ese binomio de organización de
en ese sentido hay que tener en cuenta que la universidad es territorialización, absolutamente, y sobre todo por lo que compete a el arte, la filosofía y lo que entendió sería la política como gran política. Entonces, si se asume ese binomio, hay que tener en cuenta absolutamente eso, porque si no se produce una confusión etiológica con cosas. La universidad es el lugar de la territorialización y si no, no es universidad. No sé, estoy diciendo una Oye, para primero como resaltar la pintura de la tesis que me parece que tiene que ver sobre todo con su originalidad y con una tesis que hace pensar, lo que evidentemente no son ajenos a la consideración misma que lo tematiza, y que es como la crisis universitaria y cómo volver a ser universidad. La oposición hoy día me pareció además particularmente clara y convincente. La tesis me pareció que es una apuesta muy interesante y que no está todavía, que requeriría como una vuelta más en muchas partes. Me pareció el último capítulo particularmente logrado. Los otros me parecieron grandes desafíos, pero me parece que todavía, como ocurre en las tesis por lo demás, las tesis realmente no son como los trabajos terminados, sino que tienen la primera puesta a punto. Y voy a hacer un par de comentarios, preguntas, en la parte que me pareció que todavía requería más que el primer capítulo, que es más informativo, en la revisión histórica, y los capítulos centrales, que es la puesta original de la tesis, que son tres conceptos sensibles para entender el surgimiento de la universidad. En cuanto al primer capítulo, concuerdo con lo que se ha dicho ya respecto a la necesidad de considerar el sistema de la Universidad Napoleónica, y no solo eso, sino también considerar la introducción que se hace en la universidad a Latinoamérica, en tal caso como fundacional de Bello, digamos, en el sentido que ahí tiene un fuerte fundamental. ¿Y por qué digo eso? No simplemente porque bueno, por decir una cosa como media académica, decir, bueno, hay otras posibilidades de universidad, por lo tanto esta tesis no agotó el tema, que es una cuestión que no me interesa particularmente, sino más bien porque el surgimiento de estos proyectos universitarios es algo que obviamente tendría que profundizar, no es disociable del Estado-Nación moderno, y la crisis de este modelo universitario no es disociable de la crisis del Estado-Nación moderno. Y por lo tanto estos modelos de universidad no son simplemente modelos abstractos, sino que son modelos asociados a un proyecto de Estado-Nación. Donde la idea, tú en un momento dices la tesis, en fútbol no hay una idea de nación, en fútbol hay una idea feroz de nación, que es una idea romántica, transformada kantianamente del genio lingüístico como genio nacional. Y esa idea del genio nacional está en estos proyectos de universidad, de estas fundaciones universitarias. También creo que hay que corregir la idea de la Universidad Napoleónica posterior a lo que son anterior, digamos, la crisis que se produce, que habría que investigar si esa crisis que tú nombras, pero que no despliegas, la crisis del cierre universitario asociado a la revolución, yo sospecho, no conozco el tema, pero sospecho que debe estar asociado al cierre de las instituciones religiosas, por lo tanto, un cambio radical en el concepto de universidad laica. Y eso es fundamental para entender el modelo napoleónico también. Entonces lo que yo digo es que cuando digo que hay que complementar no solamente con lo napoleónico, sino también con el caso, por ejemplo, de la Universidad Latinoamericana, el caso fundamental de Andrés Bello, tiene que ver con que esto que parece que es un chiste, digamos, un alemán, un francés y un chileno, es necesario. Es necesario no porque la pillería chilena no gane, digamos, esta traducción latinoamericana, sino que es necesario porque estos proyectos no son indiferentes del surgimiento de una particular idea del genio nacional y de la crisis de estos modelos, que tiene que ver también con la crisis del concepto de Estado-Nación moderno. No solamente no alcanzo, desde la traducción. Cuando tú piensas en la Universidad Alemana Humboldtiana, la Universidad Napoleónica francesa, la diferencia que hay entre comunidad y sociedad. Para los franceses es société, para los alemanes es Gemeinschaft, en vez de Gesellschaft. En ese punto, para la traducción es muy importante pensar en cómo se traduce eso para acá. Ahí sí hay una solución de compromiso, una cosa colectiva. Exactamente, pensar que Andrés Bello además recibe esas influencias del tercer país, como facultad Entonces, eso. Después, centrándome ya en tu privilegio, que es el privilegio del caso alemán, me pareció particularmente
atingente, pero al mismo tiempo como que requeriría un desarrollo de tu consideración de la Biblia, de la teoría de la formación, de la imagen, de la cultura, de la educación. Tú más bien la trabajas como una formación individual, pero en realidad la Biblia tiene una explosión de sentido y una importancia en justamente la idea de la nación alemana que va más allá de esa idea de formación individual, social, informal, la idea de este individuo liberal que se forma. Y ahí me parece que considerar una consideración de las fuentes, desde ya lo que tú nombras, que son Fichte, Schleiermacher, Schelling, Schiller, que no sé si tanto se lo he dicho, pero claramente Humboldt, permitiría ver esta implicancia no solo individual, sino desde ya la implicancia social que tiene la Bildung, que presentó una teoría de la formación de la cultura alemana a través del paso del extranjero, que se desarrolla en esa época, la encuentro claramente en el texto de Schleiermacher y de Humboldt, y también el anclaje directamente estético, que es como lo que echan menos ahí, de la teoría de la Bildung, que Bild es imagen, la imaginación, cuya, digamos, uno pensaría que ahí había como una regla estética como bien evidente. ¿Por qué? Porque los conceptos que tú trabajas en el cuerpo, los tres conceptos, de alguna manera podrían ya estar anunciados en la teoría alemana de la Bildung. Me explico. La teoría alemana de la Bildung viene originalmente en realidad del neoplatonismo pietista, renacentista, donde se transforma la idea de procesión neoplatónica, de vuelta al mundo, digamos, que tú tienes como una especie de participación platónica que es estructural, pero eso se tiende a diacronizar, a transformar un proceso de vuelta. Y esos movimientos pietistas van a influenciar fundamentalmente cómo se desarrolla esta teoría de la Bildung en Alemania, y por lo tanto tiene un componente desde ya sensible. O sea, hay una comprensión de la Bildung que tiene que ver con el cuerpo platónico, que tiene que volver a espiritualizarse. Hay una comprensión, por supuesto, visible que tiene que ver con toda una teoría de imagen de la Bildung. Y me parece que de alguna manera ahí tú podrías ya casi enunciar esta tipo de conceptualidad que desarrollas luego en lo que es el centro fundamental del tesis y el lugar más original. Al mismo tiempo me pareció el lugar más, en su desafío mismo, por lo tanto más provocador, más pensante, que lo hacía pensar a uno, pero me pareció que de repente, metodológicamente, de repente sentí que tracaba un poco con una pregunta que no te voy a volver a hacer, porque ya lo han hecho todo, que es para el estatuto del estético, o sea, digamos. Pero también sí me parece importante señalarte que en momentos yo sentí que había una transformación de un vínculo léxico en un vínculo explicativo. De repente me queda claro, sobre todo en la parte del cuerpo, me parece que muchas veces había un alcance terminológico que tú tratabas de constituir en explicación casi causal y que en realidad uno decía, bueno, este es un alcance terminológico, entonces no se constituye. Y yo no digo que no se pueda hacer, pero me parece que eso requeriría como una, así como me parece que la noción de Bildung podría profundizarse, sería una profundización de la noción de cuerpo, la noción de visible, o sea, toda la visibilidad, toda la teoría que implica ver, o sea, toda la inscripción en la fenomenología, la visión que implica el saber, no solamente el saber universitario, sino el saber en Occidente. Creo que eso te permitiría, en los capítulos centrales, hacer de lo que por momentos parece un vínculo léxico, o sea, que un alcance de nombre se transforma en explicación, darle una sustancialidad. Yo tengo a creer en tu tesis, o sea, como a aceptar lo que tú propones. Creo que de repente los argumentos tienen que ser como detallados en esa parte de la triple conceptualidad. Me parece que la arquitectura está impecable, o sea, la manera como tú vinculas las tres preguntas fundamentales de dónde está el cuerpo académico, la universidad que estás aquí y la idea del sentido de la universidad su incondicionalidad a los tres textos de Arrighiano, me parece que eso está súper bien logrado como la arquitectura de esto, pero creo que ganaría de una ampliación a un estudio de estas nociones en la historia de la filosofía y particularmente en la historia del estudio. No creo que valga la pena repetirte la pregunta porque la pregunta que tenía ahí dentro ya la han hecho al menos 2 veces, que era como parte de lo estético, digamos, se puede ver de otra manera tal vez, que es digamos, este estatuto de lo estético es un imaginario conductor, o sea, el cuerpo, la vista y el sentido son un imaginario conductor de lo universitario, son una conceptualidad oculta o, como lo puso Pablo hace un rato, son estos esquemas de sensibilización que son como maneras distintas de comprenderlo y quizás una manera también distinta de preguntarte lo que alguna vez se preguntó.
todo caso, insisto que me parece una tesis que performa lo que defiende, o sea, toma cierto riesgo, la tesis original, una tesis que obliga a pensar, y en eso mismo toma ciertos riesgos que creo que igual es importante hacer notar lugares donde uno creería que se podría instalar mejor la tuna. Muchas gracias por los comentarios. Mucho respecto de la originalidad, tenía así como el terror de que la mayoría de los escritos que hay, la infinidad de escritos que hay sobre la universidad, algunos de corte muy interesante, estoy pensando en los escritos actuales, de los autores actuales, siempre terminan cayendo en una especie de descripción más bien del escenario político que no permite que la universidad crezca o que no permite que la universidad sea universidad. Entonces me tenía terror un poco como a terminar en eso, a propósito del escrito repetidor, etc. Por eso era muy importante la relación como con lo que pudiera estar pasando en ese momento histórico y luego con lo que pudiera estar pasando acá. Yo entiendo que ya hay un salto metodológico que no siempre se entiende, pero estaba justamente en búsqueda de esa originalidad. El término Bildung, o sea, dos cosas. Primero, yo claro, puedo hacer el compromiso de arreglar algunas cosas. Yo también encuentro media deslavada mi introducción, sobre todo después de haberla reestudiado. Y ahí yo trabajo el concepto de Bildung, y quizás ese concepto de Bildung hay que sacarlo de ahí, hacer otra introducción y ponerlo derechamente dentro del primer capítulo en el estilo en que se está proponiendo ahora con los comentarios. Encuentro que eso podría llevar a una teoría de la formación social que no está dentro de la formación individual. Yo creo que quizás, si me pudiera tratar de explicar por qué pasó eso, tenía que ver con mi interés en diferenciar entre Fichte y Schleiermacher, porque ahí está una diferencia entre una cuestión más homogénea o heterogénea, no, más homogenizante y una cosa más individualizante. Y quizás eso hizo que no trabajara bien ese concepto, pero lo podría reincorporar. Lo mismo con la idea de que hay en algunas ocasiones, que creo que no es tan difícil que las pueda reconocer, en las cuales hago un vínculo más léxico que explicativo. ¿Sí? Lo que estoy tratando de decir simplemente es que puedo hacer ese trabajo y puedo incorporarlo dentro de la tesis. Respecto de la pregunta, más bien, yo tiendo a pensar que el hecho de que yo haya sacado el concepto de sensible me lo explico a mí mismo así, como que el concepto de sensible no estaba en el mismo nivel jerárquico conceptual que el concepto de cuerpo y visible para mí. ¿Y por qué no estaba para mí? Porque son entonces más, en ese sentido, esquemas. Yo no pensaba esto como un imaginario conductor, lo pensaba más bien como esquemas, y como esquemas que a mí me permitían hacer un ingreso en lo que ya había visto de la historia del proceso alemán, a través del concepto de cuerpo, a través del concepto de visible, y no me ocurrió con el concepto de sensible. Entonces, como que ahí yo creo que yo había equivocado en el esquema. Lo que estoy tratando de decir es, yo creo que para mí eran más esquemas que imaginario conductor. Ahora, eran elementos estéticos, por lo tanto son elementos súper difíciles de maniobrar y también difíciles de trasladar a una relación que después pretendía ser directa respecto del fenómeno de la universidad, no solo directa de cómo ocurren las cosas en la historia. Es ahí donde yo sospecho, que por eso te decís que más allá del ánimo de exhaustividad, sino que es simplemente una estrategia pensante. Sospecho que el trabajo comparativo entre distintos modelos universitarios y cómo el modelo francés se asocia a una idea de universalismo ilustrado, mientras el modelo alemán surge más bien de una inercia romántica. Y una inercia romántica donde es fundamental el paso por la negatividad, o sea, el paso por lo otro para construir lo propio. Sí, de una manera muy distinta de pensar la formación. Y eso te decía, la Bildung incorpora eso, lo que tiene fundamental de la Bildung y que debería pensar eso es cómo pasa de ser un concepto inmenso en el neoplatonismo todavía a un concepto dialéctico, donde ya no se trata simplemente de ascender por imitación, sino que se trata de ascender por inclusión de la negatividad. Y eso creo que frente al modelo más ilustrado, más universalista de la tradición francesa, esos trabajos comparativos, por ejemplo, ver cómo se produce eso en el modelo de ley, creo que podrían ayudar justamente a asir eso que tú dices que es difícil de asir en estos tres conceptos de cuerpo, visible y sensible. Sí, pero no solo mismo hay una huella en el concepto de emulación. ¿De? Emulación. Sí, que están brevemente
mencionaba igual. Yo no solo estoy de acuerdo con eso, sino que creo que por ahí está el compromiso de que yo puedo seguir haciendo para trabajar en lo que estoy trabajando. Me llama la atención de que no hablaba, cuando hablabas de lo visible, de la visión. Y eso te conecta con el sentido, porque la visión es justamente una condición institucional. Es una condicionalidad institucional. Sí, sí, sí. Se libre de una visión. O sea, tú renuncias en un momento, pero el choque tecnológico entre la visión y la audición, que tú renuncias en un momento. Sí. Claro, es puro que dice lo que dijiste, era como de cajón meterse, visión y visión. Como alegría de la teoría clásica que significa de la tecnología moderna con la vida intencional. O sea, como toda la construcción epistemológica a partir de lo visible y las alternativas a eso, donde hay, por supuesto, importantes corrientes de filosofía contemporánea que han como llamado la atención sobre la epistemología de la escucha, la percepción frente a la vida intencional. Ustedes que no. Evidentemente no se puede decir lo que otras cosas que se podrían hacer. Sí. Pero eso quiere decir que son más o menos como que da la sensación de que deberían estar, pero son como muy cerca. Sí. El primer ministro alemán, von Zustein, declaró allí que el filósofo del Estado prusiano, donde está Luis Sandero, claras palabras, está muy conectado en cuanto ¿cierto? Con la Universidad de Suecia, la recientemente creada Universidad de Berlín, la Universidad del Facundo. Sí, es muy interesante por lo que decía antes, digamos, ese elemento dialéctico, por el así, con el cual está surgiendo la universidad bajo el poder contemporáneo. Entonces, si tú piensas en el ritmo global, que es lo más parecido a la imagen que tú diste de la de la formación individual En sí mismo, digamos, que es lo que más miedo, ¿cómo se forma? A través de puras experiencias negativas, de sobrepasar las adversidades. Y esa es como la imagen dialéctica en que tú tienes que pasar por la negativa. Y eso además se vive en la relación nacional. O sea, hay toda una teoría de formación de la espacio por el extranjero, de transformación de la sociedad. Y yo creo que para los franceses sería impensable. La lengua francesa. No, claro, entiendo que en la comparación eso podría ser mucho más mucho tiempo. Entiendo que esa es la comparación es la que podría ayudar a ser más intuitivo en el torneo así. Lo puedo hacer. No sé, más comentarios o alcance. Estamos bien, parece. Bueno, entonces, gracias Felipe nuevamente. No, gracias a usted. Gracias también a la producción.